En un pequeño pueblo que se localizaba cerca de la frontera con su vecino Faubrail, se podía ver a un hombre que se estaba disculpando con un joven. Butch. Lo siento, héroe de la lanza, me gustaría llevarle un poco más lejos, pero mis filoleales no pueden aguantar mucho más la presencia de los dragones. Dijo el chofer al hombre, quien tenía a dos pequeños lagartos en cada hombro. Dos hembras, una era de escamas blancas y ojos azules, y la otra era de escamas negras con ojos rojos. Carlos. No se preocupe, señor, lo comprendo perfectamente. Dijo el joven mientras acariciaba las cabezas de ambos reptiles, y miraban estos furtivamente a los dos filoleales de la carreta. Butch. Le recomiendo entrenar esos dragones para que le sirvan. Sé que es complicado, pero creo que en al menos un par de días subirlos lo suficiente para que puedan jalar carretas. Carlos. De acuerdo, veré si en el pueblo hay alguna misión o algo que pueda exterminar para seguir aumentando mi nivel. Así el joven le dio algo de dinero a el hombre, mientras tanto las otras tres demi-humanas conversaban. Difana. ¿Entonces de dónde vienes? Le preguntó la demi-humana comadreja a la Aikuko, quien solo parecía estar vigilante a todo lo que hacía Carlos. Alice. Bueno, yo vengo de un linaje de esclavos, casi toda mi familia he sido esclavo toda la vida, mi abuela, mi madre y yo nacimos esclavas y probablemente moriré como una. Dijo la tigresa mientras miraba a la comadreja, quien simplemente parecía entristecerse. Ella solo había pasado unos cuantos meses como esclava y ha vivido un infierno. Artemisa. Qué raro. Dijo Artemisa mirando a la tigresa. Ambas cruzaron miradas. Artemisa. Yo he sido también una esclava toda mi vida y nunca había oído de una de tu especie como esclava, incluso yo pensé que estaban al borde de la extinción. Dijo la chica dando sus sospechas a la tigresa, la cual simplemente funcionó poco diseño. Alice. ¿Qué clases de noble le diría a todas las cortes real que tiene una Aikuko como esclava? Contraatacó la tigresa mirando fijamente a la arquera del grupo. Artemisa. Supongo que tienes razón. Dijo la demi-humano zorro mientras simplemente miraba a algunas aves que estaban a la distancia. La pequeña demi-humana comadreja se sentía un poco incómoda, aunque las tres eran demi-humanas, ellas dos eran demasiado serias incluso para hablar. Hasta que Carlos se acercó para romper un poco la atención. Carlos. Bueno, supongo que nos quedaremos aquí un tiempo antes de que estas pequeñitas crezcan para poder jalar una carreta. Difana. Entonces tomaremos una pequeña cacería de monstruos. El joven simplemente asintió con la cabeza. Carlos. Si las pequeñas Tiamat y Levi sean más fuertes. Alice. ¿Tiamat y Levi? Preguntó la chica un tanto curiosa al saber cómo él había llamado los pequeños dragones, y entonces él lo señaló. Carlos. Ella es la pequeña Tiamat. Dijo para señalar la dragona de escamas negras y ojos rojos. Carlos. Y ella es la adorable Levi. Ahora señaló a la pequeña de escamas blancas con ojos azules. Artemisa. Adivinaré nombres de dragones de tu mundo, ¿verdad? El joven solo se rascó la cabeza, mientras ponía una cara algo nerviosa. Artemisa simplemente pensó un poco mientras miraba a las dos dragonas. Artemis. Al menos los nombres son bastante buenos. Dijo la chica mientras acariciaba un poco la cabeza de Tiamat. Difana. Y yo que pensé que estarías decepcionado o molesto porque no te tocaron filoleales como tú querías. Dijo la pequeña mientras miraba a el amante de los filoleales. Al escuchar eso, los dos pequeños dragones voltearon a mirar a su amo. Carlos. Yo bueno, ella esos son adorables sin importar la especie que sean, ¿no? Dijo él mirando nerviosamente los dragones. Artemis. Pensé que no te gustaban los dragones después del ataque del cocodrilo. Si mi memoria no me falla, dijiste que todas las cosas con escamas se veían asquerosas. Antes de que él pudiera reaccionar, sintió como ambas dragones le mordían las orejas. Este grito de dolor y luego envió como andas descarada simplemente iban a los brazos de Rifana y Artemisa. Las chicas simplemente miraron como el chico se sobarba un poco las orejas mientras que las dos pregones simplemente se negaban a verlo a la cara. Así las dos demi-humanas simplemente se pusieron a reírse de la desgracia de su amo. Por otro lado, la tigresa simplemente miró todo confundida. Carlos. Ok, simplemente buscaré si por aquí hay una mazmorra o una zona con muchos monstruos para poder subir de nivel. Fue lo único que dijo el chico. Para suerte de los chicos, mientras él hablaba con un granjero, supo de unos cuantos monstruos que les estaban dando problemas al pueblo y no podían contratar aventureros por falta de presupuesto. Rato más tarde. El grupo por completo se había puesto en formación.
Pero antes de comenzar, Carlos comenzó a sacar algo que dejó confundida a la tigresa y también a los pequeños dragones. Alice, ¿qué está haciendo? Preguntó mientras miraba cómo Carlos había creado una extraña cosa que parecían unas mandíbulas hechas de hierro. Difana. Es una trampa para osos. Después de unos cuantos encuentros donde siempre nos ataca un monstruo al azar. Él comenzó a creer estas cosas para mantenernos un poco más seguros. Alice se quedó un poco confundida aunque entendió lo que habían dicho. Solo miró mientras él clavaba una cadena al piso y cómo abría las mandíbulas y parecía tener un mecanismo que las mantenía aseguradas. Ella no tenía que ser una genio para saber que si ponía la pierna ahí iba a perderla. Así después de eso él se dirigió a otro árbol y sacó lo que parecía ser un cúmulo de carne que estaba a punto de echarse a perder. Después de eso no tuvieron que esperar mucho tiempo cuando las primeras bestias comenzaron a aparecer. Logos con cuernos, unas especies de simios y slime comenzaron a aparecer. Solo para ser masacrados casi de inmediato. Artemisa, como no vio necesario usar su arco, utilizando solo una espada corta casi sin problemas, se movía entre los grupos de monstruos para acabarlos fácilmente dándoles golpes fatales. Difana, además de su escudo, ahora había obtenido una espada con la cual atacaba a algunos monstruos y se cubría con el escudo. Carlos se aseguró de bañar a varios monstruos con baba para que no se pudieran proteger y luego utilizar la lanza del jabalí para aniquilar una gran cantidad de monstruos en un tiempo casi mínimo. Mientras tanto Alice luchaba contra varios monstruos, pero se notaba que tenía algo de dificultad ya que no se esperaba enfrentar a una gran cantidad. Así que decidió usar unos cuantos hechizos de bola de fuego, aniquilando a una gran cantidad. Mientras tanto las dos de dragona solo miraban el espectáculo. Después de un rato Carlos comenzó a notar que la tigresa en realidad no podía seguirles más el paso, siendo que cada vez estaba dando respiraciones más agitadas y se notaba que ya no podía con tantos monstruos. Miró las estadísticas de las demás, en especial los de los dragones. En un rato habían subido casi al nivel 15. Mientras tanto todas las otras chicas ya habían aumentado también bastante su nivel. Difana era nivel 35, Artemisa era nivel 37, Alice era nivel 33 y él mismo era apenas nivel 36. Luego miró como Difana le entregaba una cantimplora y algo de comida a Alice. Artemisa, no me esperaba que fuera tan débil, es decir, se ve bastante fuerte. La tigresa alzó sus orejas escuchando a la de mi humana zorro. Difana. Ya tranquila, si es por los métodos de entrenamiento, no es que ella sea débil, es que nosotros nos fortalecimos demasiado rápido. Ella se interpuso entre las dos para evitar que sucediera alguna clase de pelea. Alice. ¿Métodos de entrenamiento? Pregunta un tanto curiosa la chica, mirando a la de mi humana comadreja. Difana. Verás, nosotros tenemos el sello de esclavos que nos permite volvernos más poderosas gracias a una de las lanzas de Carlos. Alice. ¿Es por eso que las dos son esclavas? Preguntó ella mirando a Carlos. Interesada por ese método de entrenamiento, ya que con este podrían hacerla mucho más fuerte de lo que ya es. Carlos. Bueno, se terminó el descanso, tenemos que seguir con esto para salir lo más antes posible del pueblo. Dijo mientras volvía a poner todos los cebos para ver cuántos animales vendrían. Así siguieron durante toda la tarde, matando una gran cantidad de monstruos. Hasta que al final estos mismos dejaron de llegar. Carlos. O una de dos, o acabamos con todos los de esta zona o ya somos tan fuertes que ellos pueden sentir esa fuerza. Preguntó el joven mientras se rascaba un poco la nuca al ver que por más carnada y carne podrida que ponía ya nadie se acercaba. Difana. Es más extraño que no haya aparecido otra vez un monstruo peligroso. Al momento que ella dijo eso, el chico miró donde había puesto la trampa para darse cuenta que no se había activado y que en realidad ella tenía razón, no había monstruos poderosos por ningún lado. Él miró a los dos dragones que ahora ya no eran tan pequeños. Carlos. Es impresionante, en apenas un pequeño rato, pudieran crecer tanto. Dijo para mirar a los dos dragones que ahora eran del tamaño de perros San Bernardos. Él se acercó un poco a las dos dragones y sacó algo de carne fresca para dárselas. Las dos dragones simplemente aceptaron esto y comenzaron a comer la carne. Carlos. Llevaremos a estos al pueblo. Dijo para mirar la pequeña pila de cadáveres que habían obtenido sin perder tiempo. De vuelta, volvió a absorber todos los materiales y ver que también había obtenido más y más cosas. Carlos. Ahora sí podría llenar todo un almacén con esto.
Se dijo a sí mismo mientras miraba la gran pila de cosas en el inventario, estando agradecido que al menos no tenía un límite. Se sorprendió al ver de vuelta a Butch. Carlos. Butch. Butch, héroe de la lanza, quiero presentarle a alguien. Dijo el hombre para que de la carreta donde antes había viajado estaba un anciano. Butch, héroe de la lanza, le presento a mi padre André. El anciano solo miró a el héroe de la lanza un segundo antes de darle un fuerte abrazo. André, muchas gracias por haber vengado la muerte de mi hijo. Dijo el anciano abrazando con todas sus fuerzas al joven que tenía enfrente de él. Carlos. Bueno, me hubiera gustado más decir que lo hubiera salvado. El hombre se separó y simplemente le dio unos pequeños golpes en el hombro. André, no debería pensar tanto en eso, debería pensar más en las personas que puede salvar que en las que no pudo salvar, se lo digo por experiencia como aventurero. Dijo el anciano hombre. Carlos, lo tendré en cuenta. André, chico, mi hijo me contó el problema con la carreta, así que quiero darte este regalo. Dijo el anciano hombre para ver que detrás de la carreta de Butch había otra carreta, está completamente nueva. Aunque tenía un par de diferencias con la de Butch, como ser un poco más elegante, y ser un poco más espaciosa. Andrea, la mandé a construir para que soportara grandes viajes y también tuviera algo de espacio. No estoy seguro de cuántos miembros vayas a querer o cuántas personas se te unen, por eso me aseguré de mantenerla algo grande pero ligera. Dijo el anciano haciendo que el chico mirara la carreta completamente sorprendido. Carlos, es simplemente increíble, ¿de verdad piensa regalarme esto? André, usted vengó la muerte de mi hijo y además salvó la vida de mis nietos. El número confundido no sabiendo a qué se refería. Butch, durante la ola los hijos de mi hermana viven en el pueblo que fue atacado por la ola. Con esas palabras él entendió todo. Carlos, de verdad muchas gracias por el obsequio. André, no hay de qué, y una última cosa para su viaje a Flaubert. El chico miró un poco más atento a el anciano ya que este se había puesto un poco más serio. André, visita el puesto de esclavos de ese lugar y hable con el dueño principal, él le dirá algo que de verdad necesita saber. Dijo el anciano hombre haciendo dudar un poco al joven que se preguntaba qué es lo que quiso decir el anciano. Carlos, perdón, creo que esto último no entendí bien. André, lo siento, héroe de la lanza, ya me tengo que ir. Butch, recuerda que aún tenemos muchos encargos que hacer. Dijo el anciano hombre mientras se retiraba junto con su hijo en su propia carreta, así dejando confundido al héroe de la lanza. Mientras tanto, todas las demás estaban en la taberna. Hasta que Artemisa decidió subir hasta su habitación, dejando sola a Rifana y Alice. Alice, ¿y cómo te encontró el héroe de la lanza? Preguntó curiosa la tigre mientras miraba a la chica frente a ella. Rifana le contó toda la historia de cómo conoció al héroe de la lanza. De cómo estaban siendo perseguidos por la mantícora y cómo él simplemente entró a su escondite. Y del cómo se las arreglaron para zafarse de esa situación. Rifana, es algo infantil a veces, pero es una buena persona. Mientras ella hablaba, Alice pensaba en muchas cosas, pero la principal era investigar si él era la persona indicada para su ama. Alice, he escuchado rumores y me gustaría confirmarlos. ¿Cómo es la relación de Carlos y la de heroína del escudo? Rifana solo miró a la chica por un segundo. Por un segundo creyó que ella le diría la demonio del escudo, pero lo dejó pasar. Rifana, pues a mí no me molestaría que fueran pareja, es más, me encantaría que repasar. Pero bueno, me gustaría saber un poco más de ti. Alice, ¿qué quieres saber? La tigresa se sorprendió un poco por esto. Rifana, bueno, ¿cómo eran tus padres? Esa pregunta tomó a la chica por sorpresa. Alice, nunca supe quién era mi padre, lo único que mi madre dijo es que era una persona muy importante. Mientras mi madre, pues. Mi mamá. Alice tenía problemas para responder esta pregunta, en realidad hace mucho que no pensaba en ella. Pero cuando la chica frente de ella tomó de su brazo, ella sintió una pequeña calidez. Rifana, perdón. No debí preguntar. La tigresa simplemente no sabía qué decir ante las palabras de la chica frente a ella. Rifana, puede que tú no puedas verlo, pero puedes vernos como si fuéramos una familia. Alice, ¿como una familia? Rifana, bueno, te lo explico. Para mí Carlos ha sido hasta el momento un padre algo descuidado, pero que confía en nosotros y nos da valor con eso. Artemisa es como una hermana mayor que se preocupa mucho por mí. Que él y Raptalia siempre han sido y van a ser mis hermanas.
Naomi es como una madre algo estricta pero cariñosa al mismo tiempo. Incluso Ren lo veo como un tío el cual siempre quiere competir con su hermano mayor. Tú también vas a formar parte de esta familia, querida hermanita. Al escuchar esas palabras simplemente la chica tigre no sabía qué decir, ya que esas palabras eran bastante calidad. Era igual que con su ama, aunque lo de su ama era mucho más fuerte que esto, aún así no dejaba de ser cálido. Difana. Bueno. Yo voy a dormir, Carlos ya pago por nuestras habitaciones. Dijo la chica mientras simplemente se levantaba y se iba a su cuarto. La tigresa solo se quedó pensando, miró una botella medio vacía y sin dudarlo se le empinó toda. Alice, ¿una familia? Fue lo único que preguntó mientras simplemente dejaba que el alcohol hiciera efecto en ella. Lentamente comenzó a quedarse dormida, pero sus sentidos todavía seguían activos, así puedo escuchar cómo la puerta de la taberna se abría. Ella finge estar dormida para saber qué pasaba. Parece que te acostaste más rápido de lo que me esperaba. Fue lo único que dijo la voz que escuchó. Sabía perfectamente que era de Carlos, así que decidió seguir fingiendo estar dormida. Carlos. Bueno, supongo que esto se va a hacer un mal hábito con todas ustedes. Dijo el chico. La tigresa se sorprendió al sentir cómo él la tomó y se la llevó como si fuera una niña pequeña que se había quedado dormida. Alice no sabía qué decir, simplemente se acurruca un poco más en el pecho del joven. Tal vez tenía la apariencia de una mujer de 23 o 24, pero ella apenas tenía 12 y nunca había sentido una sensación así. Solo escuchó como él abría una puerta y lentamente sintió como la recostaban en una cama, incluso se tomó la molestia para quitarle las botas y arroparla. Carlos, descansa, mañana tenemos un día un poco agitado. La tigresa escuchó cómo cerraban la puerta. Fue entonces que abrió los ojos y simplemente se quedó mirando a la puerta. Alice, una familia, tal vez pueda darle una oportunidad a esto. Dijo a sí misma para luego recostarse y quedarse dormida. A la mañana siguiente en el establo. Carlos, ok, esto es algo que no me esperaba. Los dos dragones que apenas ayer eran del tamaño de unos perros, ahora tenían el tamaño de caballos fácilmente, o incluso un poco más grandes si contábamos lo largo de sus colas. Para que contáramos el diámetro de sus alas, entonces estarían a la par con algunos monstruos como el oso de las cavernas. El joven se acercó y comenzó a acariciar a ambas dragonas. Carlos, supongo que podemos partir en un rato, pero primero quiero probar qué tan rápido son estas bellezas. Dijo el joven mientras miraba a las dos dragonas. No pasó ni un momento cuando Carlos se subió a Levi y Artemisa se subió a Tiamat. Después de eso ambas dragones se miraron por un segundo como si estuvieran a punto de competir entre ellas, y en menos de un segundo solo se pudieron escuchar los gritos del humano y la zorra, los cuales solamente se escuchaban a la distancia hasta que dejaron de escucharse. Difana. Qué suerte que yo no me subí a eso. Dijo la demi-humana. Bien, solamente miró horrorizada lo que había pasado con el héroe de la lanza y su hermana. Por otro lado, cuando la tigresa escuchó los gritos de la zorra, simplemente no pude evitar sonreír mientras pensaba que por fin esa tipa tenía su merecido. Rato más tarde ya todos se encontraban sobre la carreta. Solo por seguridad Carlos se aseguró de que ellas dos no hicieron otro desastre igual que lo que pasó al principio. Así ahora ambas tenían que ir mucho más lento debido a su pequeña travesura. Carlos solo sintió el viento en su cara mientras jalaba de ambas dragonas. Carlos, ¿saben? Esto me recuerda un poco a cuando iba en motocicleta a la universidad. Tal vez ustedes no lo sepan, pero de donde vengo la tecnología está miles de años más avanzadas que aquí. Así que crearon estas máquinas para conducir mucho más rápido. El chico lentamente comenzó a recordar cosas de su mundo. Y comenzó a contarlo todo, sus tradiciones, sus gustos e incluso las comidas típicas de su país. Carlos, ¿saben? Hay veces que me pregunto cómo están todos allá, pero por ahora solo creo que deberíamos combatir a las olas, ¿no creen, chicas? Fue entonces que él se volteó para mirar a las chicas y darse cuenta de que las tres estaban completamente mareadas y a punto de vomitar. Al parecer habían estado así casi desde el inicio del viaje. Al mirar esto, el chico miró un claro a un lado de la carretera y rápidamente le pidió a las dragonas que se detuvieran ahí. El chico solo miró como las tres simplemente se bajaban del vehículo y comenzaban a vomitar. Las dragonas solo parecían divertidas mientras miraban a las tres demi-humanas completamente acabadas por el viaje. Carlos, acamparemos aquí, mañana seguiremos a Faubril. Dijo el joven mientras les pasaba unas cuantas pociones de curación a las chicas.
las cuales simplemente las aceptaron. Solo tuvieron que esperar otro pequeño rato antes de que el chico pudiera prender una pequeña fogata y preparar algo para las chicas. Aunque la tigresa se encontraba curiosa al ver lo que estaba haciendo. Alice, ¿qué clase de comida es esa? Preguntó mientras solamente miraba cómo el chico había molido una gran cantidad de carne y luego la había amasado para crear una especie de bola aplastada antes de ponerla en una roca que estaba funcionando como una especie de plancha. Difana. Son hamburguesas, una comida de su mundo. Derecho ha hecho varias comidas, como lo es la pizza, los tacos, burritos, entre muchas otras cosas. Como son bastante pesados, no las prepara muy a menudo. Dijo la pequeña Rifana, quien simplemente se saboreaba las cosas mientras miraba las hamburguesas. Así después de un rato salieron las primeras hamburguesas para las chicas, quienes con mucho gusto comenzaron a comerlas. Luego miró a las dos dragones, cuales se acercaron y claramente ellas, ha de ser tan grandes, necesitarían un poco más de comida, así que asó unos cuantos pedazos grandes de carne como si fueran filetes. Ambas dragones simplemente comenzaron a comer, aunque se les notaba una sonrisa de satisfacción mientras comían la carne. Carlos. Bueno, cuando cambie todos los objetos supongo que ya no me voy a tener que preocupar tanto por los suministros extra de carne. Aunque tendré que preocuparme luego de qué van a comer ustedes dos si siguen creciendo. Dijo el chico a las dos dragonas. Las cuales no parecían hacerle mucho caso, solo disfrutaban de la carne. Así comenzaron a armar un pequeño campamento para la noche. Pero a la mañana siguiente el joven se sorprendió al ver a las tres chicas que lo miraban con una mirada la cual prometía mucho dolor. Carlos, ¿qué pasa? Él preguntó confundido al ver la mirada de las tres. Luego ellas señalaron su colchoneta. Cuando este miró de vuelta vio que a sus lados había dos pequeñas niñas. Las cuales estaban tapadas por las cobijas. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. El chico se levantó de un salto mientras miraba a las dos chicas, las cuales parecían confundidas con su reacción, así que intentaron levantarse solo para ser detenidos por las otras chicas, las cuales las cubrieron completamente con las mantas. Artemis, ahora mira a aplicar quiénes son o tu virilidad se irá. Dijo la demi-humana, solo quien había sacado un cuchillo lista para cortarlo. Carlos. Espera, yo no los conozco, ellas simplemente amanecieron ahí, lo juro. Pero luego notó como ambas niñas comenzaron a reír. ¿Cómo no nos va a reconocer nuestro querido papi? Levi, creo que papá necesita una lección. Al escuchar como una de las niñas llamaba a la otra el chico y todas miraron a las dos niñas notando un par de detalles. Como que una tenía un total de 4 cuernos, 2 a los lados de la nuca y otros 2 a los lados de su frente como hacia atrás. Mientras la otra tenía un par de cuernos en su frente. Luego comenzaron a notar más cosas que hacían más evidente quiénes eran las dos niñas. Como que una tenía pelo negro y ojos rojos y la otra tenía pelo blanco y ojos azules. Carlos. Creo que yo entiendo, esto es como lo de que él, ¿no? ¿Por qué no me dijeron que los dragones también podían hacer eso? Preguntó el chico un tanto confundido de que ellas nunca. Él está bien dicho sobre las transformaciones de dragones. Artemis. ¿Por qué no las hay? No entiendo qué pasó aquí, pero los dragones no pueden transformarse así. Dijo la chica zorro mientras miraba a ambas dragonas. Carlos. Ok, tal vez sea un efecto secundario de las armas sagradas, algo así como lo que pasa en los juegos de Digimon. Solo los elegidos podían hacer esto con sus Digimon, supongo que esto es igual. Dijo sin darle más importancia mientras sacaba algo de ropa vieja que tenía de las chicas. Así, sabiendo lo que pasó ayer, decidió que Levi trabajaría el primer turno y por la noche Tiamat tomaría el lugar, así se aseguraría de que ninguna de las dos estuviera tan cansada y que las chicas no se marean por el exceso de velocidad. Así no pasó mucho tiempo cuando por fin lo pudieron ver. A la lejanía podían ver un pequeño reino. Carlos. El reino de Faubrail. Bueno, antes de terminar un par de notaciones. Primero, sí, más que obvio, ambos dragones son una clara referencia a Yu-Gi-Oh, el dragón blanco de ojos azules y el dragón blanco de ojos rojos. Segundo, pues la verdad he estado cambiando y modificando un poco la historia, ya que ustedes me dan inspiración para hacer algunas cosas más interesantes. Siguiente, sé que algunos se confunden, pero bueno. Verán, por lo que entiendo, las novelas ligeras y la novela web están bastante invertidos uno con el otro. ¿A qué me refiero? Según la novela web, Faubrail es la tierra natal del héroe del látigo, mientras que en las novelas ligeras es la tierra de los guerreros.
Creo que está más que obvio cuál es la que estoy tomando yo. Y por último, hay mucha gente que me está preguntando si haré más fanfics de Tate no Yusa. La verdad es que no. Este será el primero y el único fanfic de Tate no Yusa que haga. Y por último, si la razón por la que elegí que él tuviera dragones en vez de filiales es más que nada por el chiste. Y ya para terminar, más que nada esto será un pequeño aviso, y es que no estaré muy activo últimamente ya que se vienen los meses más complicados en mi trabajo.